Buenos días, mi nombre es Edgar Alfredo Corrales Cruz. Soy médico especialista en medicina de emergencia y desastres y docente del curso de emergencias médicas y toxicológicas. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es traumatismo encefalocraniano, consideraciones diagnósticas, un repaso sobre los exámenes auxiliares, el valor de alguno de estos y el manejo de lo que son los departamentos y servicios de emergencia de nuestro país y del resto del mundo. El, el índice de contenidos de este tema, bueno, va a ser un índice clásico sobre los tópicos que se deberían mencionar en cada uno de estos temas y va a comprender lo que están leyendo en la diapositiva, desde definición hasta las fuentes de información que se van a detallar al final. El traumatismo encefalocraniano viene a ser lo que es una agresión, una injuria, que obviamente no deviene de ninguna causa congénita, no es parte de un proceso degenerativo, ni de un proceso de envejecimiento. Todas las lesiones y sintomatología y hallazgos en imágenes que se pueden encontrar debido a este traumatismo van a ser producto de algo súbito, de alguna fuerza externa que se provoca al cerebro a través de una fuerza mecánica y conduce probablemente a un desorden que ya pueda ser parcial, temporal, de alguna de las funciones que involucre el sistema nervioso central. Esto puede llevar a expresarse a través de un trastorno de conciencia o algún nivel disminuido en esta. Definiciones pueden haber muchas, las definiciones van a adaptarse mucho a los contextos, algunas más escuetas, otras un poco más detalladas, pero básicamente entendemos la idea del traumatismo encefalocraniano como una injuria externa debido a una fuerza mecánica, la cual va a comprometer las estructuras internas del cráneo y esta va a traducir lo que es un deterioro o alteración del estado de conciencia de alguna función cognitiva, física o social o psicosocial. Esto básicamente para diferenciarlo de otros cuadros como es la conmoción, como la encefalopatía. Respecto a la epidemiología, el traumatismo encefalocraniano tiene algunos aportes poco conocidos que devienen básicamente de la cinemática del trauma, que devienen de las circunstancias en que se dan los accidentes, que son lo que constituye la fuerza mecánica más frecuente que produce un traumatismo encefalocraniano. En nuestro país hay poca investigación y pocos reportes sobre lo que son los datos estadísticos y la epidemiología que conlleva el traumatismo encefalocraniano. En esta diapositiva podemos observar un reporte del National Hospital Ambulatory Medical Care Survey, en el cual más o menos registra aproximadamente 10 años algunas de las variables como es las hospitalizaciones relacionadas a la injuria cerebral traumática en forma total en estos 10 años, que va a ir aumentando, como se ven en la línea morada, desde aproximadamente 500 hospitalizaciones y visitas por servicio de emergencia por 100.000 habitantes y llega a parar después de los 10 años encima de los 800.000. Quiere decir que la frecuencia de presentación de la injuria cerebral traumática ha aumentado, y lo cual es muy compatible con nuestro país. Otra de las líneas que llama la atención y que sigue en forma congruente a esta es obviamente el número de visitas a los servicios de emergencia, que básicamente ha aumentado de 400 por 100.000 habitantes en Estados Unidos y llega a parar aproximadamente a 300. Y lo que nos llama la atención es la línea verde clara, la cual nos habla de las muertes por traumatismo encefalocraniano que se han registrado en la hospitalización o en los servicios de emergencia, lo cual ha evidenciado una clara disminución. En el año 2000-2001 estaban alrededor de 750.000 por 100.000 habitantes y ha logrado descender hasta casi 315 por 100.000 habitantes. Esta disminución significativa es el producto de diversas estrategias de neuroprotección, diversas estrategias de sensibilización del personal de
de los servicios de emergencia, la familiaridad con cursos de soporte prehospitalario como el PHTLS, como el ATLS, lo cual ha devenido en una mejor condición de transporte, mejor atención en los focos de ocurrencia del traumatismo, y esto ha mejorado la tasa de sobrevida y ha disminuido la mortalidad de este tipo de pacientes. En esta diapositiva que hemos logrado encontrar sobre un trabajo que se hizo para optar la tesis de bachiller en medicina, un trabajo que se realizó en el servicio de emergencia del Hospital Carlos Lafranco Laoz en el año 2016, donde nos da algunas características epidemiológicas de lo que es el traumatismo encefalocraniano. Vemos en el primer gráfico que está en el lado izquierdo, otro gráfico de barras, en los cuales nos muestra básicamente la distribución del traumatismo encefalocraniano según las características de la edad. En la barra azul podemos ver adultos jóvenes que edad comprende entre 20 y 44 años, que es la mayor proporción de casos. Segundo, en los adultos, aquellos mayores de 65 años, en adulto mayor, que es la segunda proporción, debido a las caídas frecuentes que puede experimentar este tipo de grupo etario, ¿no? Lo cual los hace muy proclives, ya sea por síncopes, por accidentes cerebrovasculares o por inestabilidad de estos al caminar, por estructuras muy inseguras en sus domicilios. Y el otro mecanismo muy frecuente de traumatismo encefalocraniano en el adulto mayor resulta ser las caídas en el baño, mientras se duchan o mientras están en los servicios higiénicos. Y como último grupo está el adulto intermedio, que es entre 45 y 64 años, que lleva la menor tasa de incidencia de traumatismo encefalocraniano. Otro gráfico interesante que siempre conlleva mucha reciprocidad en todas las series que se publican a nivel mundial es el traumatismo encefalocraniano según el sexo, y que básicamente los varones en este estudio constituyeron un 84% y las mujeres solo el 16%. Esto denota porque el sexo masculino tiene una mayor exposición a circunstancias de agresión o insultos que puedan provocarse, ya sea en caídas, en siniestralidad, en víctimas de antrópicas, etc. Y el tercer gráfico de torta, que está en la parte inferior derecha, nos habla básicamente sobre la distribución de la severidad según escala de coma de Glasgow del traumatismo encefalocraniano, y tenemos un traumatismo encefalocraniano leve con un 44%, un traumatismo moderado con un 29% y solo un 27% del tipo severo. Básicamente esto se va a traducir en que estos pacientes con traumatismo encefalocraniano la mayor parte de veces la vamos a ver en los tópicos de cirugía de los servicios de emergencia, muchas veces en las salas de observación y muy pocas en la unidad de shock trauma. Y cuando estas aparecen en la unidad de shock trauma, obviamente llegan a ser traumatismos encefalocranianos de forma grave, con compromiso de calota, con compromiso de lo que es el cráneo en sí, con fracturas de base de cráneo o con algún tipo de expresión hemorrágica, hematomía epidural, hematoma subdural, contusión hemorrágica, lección axonal difusa, etc. En lo que respecta a la etiología del traumatismo encefalocraniano, este es un cuadro que se logró extraer de una fuente también de Estados Unidos, que nos denota de manera muy esquemática sobre los mecanismos de producción del traumatismo encefalocraniano. Podemos ver en forma ordenada, en color amarillo, cómo los accidentes por tráfico con vehículos motorizados pueden ir siendo esta la causa y van variando según el grupo etario en que se vaya estudiando, observando que entre el grupo de 15 a 44 años tiene la mayor tasa de incidencia. Obviamente porque este grupo es el que conduce o es peatón, por lo tanto se exponen a este tipo de cinemática. Seguido están las caídas, el cual tiene una curva de expresión bimodal. En el grupo de 0 a 4 años tiene una expresión importante y luego se vuelve a repetir después de los 65 años. Recuerden que los niños menores de 4 años pueden caer por la escalera, pueden
caerse en la casa, jugando, en el nido, etc. Y es una población de riesgo. Y aquellos mayores de 65 años, que lo comentamos en unas diapositivas anteriores, también conllevan un riesgo por la fragilidad, por la inestabilidad, por las patologías que son propias de este grupo etario, que los pueden llevar a tener un mayor riesgo de caída. Posteriormente podemos ver la agresión, lo que son los asaltos o lo que es el mecanismo de lesión antrópica, y vemos que el grupo de mayor expresión es muy parecido a lo que es los accidentes de tránsito, que están entre los 15 y 44 años. Este tipo de mecanismo es casi despreciable en niños de 0 a 4 años. Luego vemos lo que es el mecanismo de ser golpeado por o recibir un objeto contundente en forma lanzada intencionalmente o no intencional. Lo vemos en color verde y básicamente el mayor grupo lo presentan los adolescentes o niños en edad preescolar o escolar, lo cual radica en el grupo etario de aquí de 5 a 14 años. Ellos pueden recibir golpes de algún tipo, porque se cae un objeto en la casa, porque se cae un objeto en el colegio, en el jardín, y logran recibir contusiones cráneoencefálicas. De menor manera, aunque no tan importante, están también aquellos que ya son trabajadores y que no guardan las recomendaciones sobre los equipos de protección personal y pueden recibir objetos contusos de caída libre, de altura, etc. En color morado tenemos otras causas que pueden ser muy variadas y de forma desconocida, porque algunas veces nos llegan a la emergencia pacientes en los cuales no se conoce el mecanismo de acción, sin embargo tienen algún tipo de injuria cerebral traumática. Y en esta diapositiva podríamos observar de forma un poco más esquemática sobre lo que hablamos anteriormente, ¿no? Vemos, para ser ordenado, desde la parte superior un adulto mayor cogiéndose de una baranda de sostén en la ducha. Actualmente las duchas que pueden albergar un adulto mayor deben tener mecanismos de seguridad o protección o de mitigación de riesgos, como son las barandas, como son los pisos antideslizables, como evitar tener muchos accesorios de baño que pueden suscitar la caída o pérdida del equilibrio del adulto mayor. Seguimos a la derecha y vemos un signo en un rombo de una persona con un casco que le cae un ladrillo. Eso es de los objetos que pueden contunder la cabeza. Sin embargo, la estrategia, la política y filosofía de usar el casco cuando son personas de riesgo viene a mitigar mucho las lesiones. En la figura superior derecha vemos a un adulto que está cruzando una vía rápida de una manera temeraria y obviamente el riesgo de ser atropellado y por lo tanto sufrir un traumatismo encefalocraniano es muy alto. La imprudencia se vuelve el principal factor que conlleva que estos puedan tener una siniestralidad muy alta. Debajo de este cuadro vemos otro mecanismo muy frecuente en los últimos 5 años, que es el hablar por teléfono o escribir mensajes de textos mientras uno conduce o se encuentra en una vía de tránsito. Esto ha logrado también ser un gran mecanismo de producción de atropellos o de choques. Todos los niños manejando una bicicleta por una vía rápida también puede lograr tener un mayor riesgo de caída y obviamente producción de un traumatismo encefalocraniano. Sin embargo, las políticas y la filosofía de evitarlo usando cascos ha logrado ser tan efectiva que la mayoría de padres que tienen un grado de conciencia sobre la producción de una caída en sus menores logran protegerlo de manera muy adecuada. En realidad diferente la vemos a este niño que está en el lado izquierdo, que está subiendo una escalera con múltiples objetos que pueden significar distracción, y el niño puede lograr caer, rodar y tener un traumatismo encefalocraniano, y vemos que este no lleva de ningún casco de protección. En el cuadro que está en la parte izquierda y en la parte inferior vemos múltiples imágenes de lo que es la consecuencias por eventos antrópicos. ¿Qué quiere decir eventos antrópicos? Son todos aquellos derivados de la acción de otro humano.
es decir, asaltos, pandillaje, agresión, violencia, violencia contusa con objetos como son los revólveres, como son piedras, como son mazos de madera, etc. Esto es otro de los mecanismos de producción del traumatismo encefalocraniano que también en nuestro país cobra mucha importancia por el tipo de sociedad en la que se desarrolla. Y los accidentes de tránsito, los choques con volcadura o sin esta de manera frontal o lateral, logran significar otro de los mecanismos de producción del traumatismo encefalocraniano que son muy frecuentes y creo que lo vemos todos los días en nuestra sociedad. Con respecto a la fisiopatología del traumatismo encefalocraniano, existen muchas consideraciones las cuales nos ayudarían a entender la expresión, la evolución, el pronóstico de este cuadro. Para hablar sobre una de ellas en lo que respecta a la injuria primaria en el traumatismo encefalocraniano, tenemos que hablar de la carga de impacto, que es la energía de colisión de la cabeza con un objeto sólido a una velocidad tangible, como en el caso que nos cae objetos pesados o impactamos de alguna forma corriendo por caídas, caída libre, etc. Y la cabeza es sujeta frente a esta energía de colisión y logra obtener algún tipo de traumatismo de forma directa. Lo que es la carga impulsiva tiene que ver con el movimiento repentino sin tener contacto de forma física, es decir, no hay mecanismo contuso, pero lo observamos en los síndromes de latigazo, en los síndromes de desaceleración, en el cual las estructuras internas golpean básicamente contra la bóveda craneal y se genera una lesión del tipo impulsivo. En lo que es la carga estática o cuasi estática, significa en aquel mecanismo en el cual puede haber un aplastamiento lento y gradual de la cabeza, como es los estados de compresión, por ejemplo, un terremoto, cuando uno es víctima de el aplastamiento o las lesiones por crash o sufre accidentes en espacios confinados, cuando tenemos grandes masas de concreto o muro que están sobre nosotros y nos van aplastando de manera progresiva, de manera cuasi estática y logran tener un deterioro en el sistema nervioso central, básicamente en la masa encefálica, que provoca un traumatismo encefalocraniano. En lo que respecta a lo que es la injuria cerebral secundaria, y básicamente tiene que ver lesiones del mecanismo inducido por células o productos celulares, hablamos de lo que es una injuria cerebral primaria, como las anteriores mencionadas, una injuria cerebral secundaria que la vamos a detallar posteriormente, y esto, la participación de aminoácidos excitadores y péptidos opioides endógenos constituyen lo que es la lesión terciaria. Los aminoácidos excitadores básicamente encontramos aquellos como son el glutamato y el aspartato, que se elevan significativamente después de una injuria cerebral traumática. Estos aminoácidos pueden causar inflamación celular, vacuolización y muerte neuronal o apoptosis. Causan una afluencia de cloruro y de sodio, lo que lleva a una inflamación neuronal aguda. También puede causar una afluencia de calcio de manera repentina, de manera muy intensa, que está relacionado con el daño celular retardado, junto con los agonistas del receptor NMDA, N-metildiaspartato, que también contribuyen a una mayor afluencia de calcio. Los aminoácidos endógenos pueden disminuir las reservas del fosfato de alta energía, como es el ATP, y aumentar la producción de radicales libres, causando inflamaciones astrocíticas a través de los canales aniónicos activados por volumen, los BRAC. En lo que respecta a los péptidos opioides endógenos, estos pueden contribuir a la exacerbación del daño neurológico mediante la modulación de la liberación presináptica de estos neurotransmisores mencionados antes. La activación de los sistemas colinérgicos muscarínicos en la protuberancia puede mediar la supresión del comportamiento que a menudo se observa en la injuria cerebral traumática, así como en la pérdida de conciencia. El aumento del metabolismo cerebral
de una masa contundida o injuriada o lesionada es estimulada por un aumento de niveles circulantes de catecolaminas a partir de la estimulación inducida por la injuria cerebral traumática y del sistema serotoninérgico, lo cual contribuye a mayor lesión cerebral. Otros procesos bioquímicos que conducen a una mayor gravedad de la lesión incluyen un aumento en el potasio extracelular. Este evento conduce a un edema tan importante que estimula el aumento de citoquinas, contribuyendo a la inflamación, a una disminución en el magnesio intracelular y lo cual conlleva a una mayor entrada de calcio, produciendo lesión intracelular. Sobre la base del efecto sobre los astrocitos, que son las células que muestran respuestas hipertróficas e hiperplásicas en la lesión del sistema nervioso cerebral, central, el aumento de la producción de proteína quinasa B con la activación de receptores purinérgicos han cobrado importancia en lo que es la supervivencia neuronal en el traumatismo encefalocraneano. En lo que respecta a la clasificación del traumatismo encefalocraneano, obviamente lo más conocido es según la gravedad, según el mecanismo de lesión y según la morfología. Según la gravedad vamos a usar básicamente lo que es la escala de Cloma de Glasgow, una puntuación ya que existe desde el año 74, que nos ayuda a comunicarnos, a expresarnos y a obtener una noción de la severidad del traumatismo encefalocraneano. Si tenemos una puntuación de 14, 15 lo catalogamos como moderado, tenemos una puntuación 13, 12, de 13 a 8, a 9 lo catalogamos como moderado, y si tenemos una clasificación menor de 9, es decir, menor o igual a 8, lo catalogamos como un traumatismo encefalocraneal severo. Según el mecanismo de lesión, este puede ser un traumatismo contuso o un traumatismo penetrante, ¿no? Como las lesiones por arma de fuego, lesiones por arma blanca, o en lesiones que estallan el cráneo y hay un mecanismo de salida, de extravasación de las estructuras encefálicas a través de la paleta craneal. Y según su morfología de expresión, que pueden ser lesiones focales, como es el hematoma subdural, como es el hematoma epidural, o lesiones difusas, como es el edema, como es la lesión axonal difusa. En esta diapositiva podemos ver las lesiones focales, como son los hematomas, en el caso subdural, extradural o intradural o subdural, y las contusiones, que pueden ser una contusión hemorrágica, que pueden ser un higroma, ahí estando los porcentajes de incidencia. Los hematomas extradurales aproximadamente el 27%, el intradural como subdural el 26% y los intracerebrales el 38%. Recordar que también se pueden presentar hemorragias subaracnoideas postraumáticas, las cuales están incluidas dentro de las lesiones focales. Para observar a través de una tomografía axial computarizada, como podemos ver las contusiones hemorrágicas, lesiones hiperdensas, podemos ver hematomas epidurales en muchas de sus formas. En este tipo de lesiones, la clásica imagen hiperdensa biconvexa, que caracteriza de forma muy pero muy clásica el hematoma epidural. El hematoma epidural tiene un gran porcentaje de compresión de las estructuras encefálicas, de aumento de presión intracraniana, de compromiso de tallo cerebral y constituye una de las emergencias más severas y con mayor mortalidad si es que no son atendidas. La mayoría de los casos, estos tipos de pacientes tienen que entrar a hacer un drenaje del hematoma epidural, es decir, tienen una indicación quirúrgica a la brevedad posible, deben estar manejados en las unidades de shock trauma, deben tener un manejo muy específico de lo que es la presión intracraneal, de la neuroprotección y mediar lo antes posible el ingreso a sala de operaciones. Como ya lo mencioné, el otro tipo de lesiones difusas, según el patrón de presentación de este traumatismo encefalocraneano, era la lesión axonal difusa.
que son caracterizadas por hemorragias petequiales a nivel del cuerpo calloso, ganglio basales, tronco cerebral y de forma intraventricular, como vemos en las imágenes. Cursa con un compromiso del estado de conciencia de manera severa y súbita. La presión intracraneal suele ser casi siempre normal, ya que no hay efecto de masa relevante. Muchas veces las lesiones incluso pueden pasar desapercibidas en un estudio tomográfico y necesitamos de la resonancia magnética para poder evidenciar el daño de la lesión axonal difusa a nivel de los cuerpos neuronales. La escala de coma de Glasgow, uno de los scores, tal vez el más conocido en lo que es el traumatismo encefalocraniano, evalúa tres escenarios como es la respuesta verbal, la respuesta motora y el estado de la apertura ocular, ¿no? En cada una de ellas se evalúan 3 o 4 ítems o incluso puede evaluarse 6 ítems en el caso de respuesta motora y se le da una puntuación. Sumada esta puntuación se obtiene un puntaje global, lo cual nos va a ayudar a clasificar el TEC, nos va a ayudar a entender la severidad del traumatismo encefalocraniano y algunas veces predecir la mortalidad. Este score está desde el año 74 y nos es muy útil y nos ha permitido poder comunicarnos de manera técnica en todo lo que es la parte neuroquirúrgica e incluso neurológica. El servicio de emergencia es uno de los scores que los usamos todos los días y de manera constante. En la forma como evaluar la apertura ocular, si está espontánea, si es al estímulo verbal o si es que hay que hacer un estímulo físico. De la igual manera la respuesta motora, si obedece las órdenes, si localiza, si hay un movimiento de tracción, o sea de retirada, si hay una respuesta flexora anómala, si hay una respuesta extensora anómala o si no hay respuesta. Y de igual forma cuando uno evalúa la parte verbal, si está orientado, si hay una respuesta confusa, si la respuesta es inapropiada, si hay ruidos totalmente incomprensibles o simplemente no emite ningún tipo de sonido. Para hablar sobre la injuria cerebral primaria, todas aquellas lesiones que se dan de manera inmediata y devienen del proceso de colisión de la energía sobre el cráneo y sobre las estructuras encefálicas. Encontramos las fracturas, la disfunción auditivo-vestibular, la hemorragia intracraneal, la contusión por golpe y contragolpe, la conmoción cerebral, la lesión axonal difusa y las heridas penetrantes. La injuria cerebral secundaria, aquella que deviene de algunos mecanismos que van a estar relacionados a la agresión del cráneo o del sistema nervioso central, y encontramos el aumento de la presión intracraneana como uno de los eventos en realidad muy importantes que incluyen la mortalidad, el edema cerebral que se produce por una serie de mecanismos que lo vamos a ver en la lesión terciaria, la hidrocefalia o ventrículomegalia, como podemos observar en la tomografía, lo cual también va a causar un círculo vicioso entre el aumento de la presión intracraneana, disminución del flujo sanguíneo cerebral. La herniación cerebral, que es un estado muy, pero muy severo, cuya mortalidad es muy alta y amerita de medidas para disminuir la presión intracraneana, ya sean estas farmacológicas o ya sean quirúrgicas. La encefalopatía traumática crónica también logra ser una forma de expresión de la injuria cerebral secundaria. Este tipo de encefalopatía la podemos ver básicamente en los boxeadores, jugadores de fútbol, los cuales corren el riesgo de desarrollar encefalopatía traumática crónica, que es una enfermedad ya degenerativa y progresiva. Estos cambios pueden comenzar de meses a décadas después del último trauma. Incluyen la atrofia de los hemisferios cerebrales, el lóbulo temporal medial, el tálamo y el tronco cerebral. Se caracteriza porque hay una dilatación ventricular importante, fenestración del septum cavum pelúcido, así como por la acumulación de la tau fosforilada en el cerebro con depósitos de la proteína que se encuentra en el surco y en las áreas perivasculares de la corteza cerebral. Los síntomas de esta encefalopatía traumática crónica incluyen la pérdida de memoria, con estados de confusión, estados de juicio deficiente, conducta inapropiada,
y la reducción del control de los impulsos, como básicamente la agresión, la ira explosiva, la depresión y demencia progresiva. Señor Raúl, señor Raúl, señor Raúl. En este video podemos evidenciar la hipertensión endocraniana en un paciente por víctima de traumatismo encefalocraniano, la tríada de Cushing, ¿no? Bradicardia, hipertensión y bradipnea, a la vez que eso acompaña a un cortejo sintomático y signos que nos ayudan a ver al paciente como una víctima de trauma grave. Lo que respecta a la injuria terciaria es todo lo que tiene que involucrar a la movilización de citoquinas, movilización de neurotransmisores, péptidos, y básicamente se induce la muerte neuronal y glial de manera retardada por liberación masiva de neurotransmisores como son el glutamato y el aspartato, la alteración de bombas iónicas transmembranas, ocasionando un desequilibrio, una disrupción del equilibrio iónico con entrada masiva del calcio. El calcio es uno de los elementos más letales a nivel de los astrocitos y de la neurona y todo lo que es la parte glial, y causa muerte celular con proteólisis de toda la maquinaria intracelular, liberación de radicales libres, lo cual activa alguna serie de citoquinas, factor de necrosis tumoral, y peroxidación lipídica de la membrana, deveniendo finalmente en la apoptosis. Las manifestaciones clínicas van a depender de la severidad del traumatismo, van a depender de la forma como se produjo el traumatismo, van a depender del grupo etario en el cual estamos enfrentando a este paciente, y van a tener algún tipo de compromiso del estado de conciencia. Pueden ser pacientes somnolientos, subnubilados, que pueden estar en sopor, pueden estar en coma. La cefalea va a ser uno de los síntomas más frecuentes, las náuseas y vómitos cuando hay algún tipo de edema cerebral o compromiso de la presión intracraniana. Los mareos y vértigos van a caracterizar uno de los síntomas persistentes días después, hasta el día 7 o 10. La amnesia, que también es una forma de valoración de la severidad de los pacientes. La diplopia cuando hacemos el examen físico. La anosmia cuando hay una lesión de la lámina cribosa del etmoides. Nos puede traducir también una forma como observamos las fracturas de base de cráneo de piso medio. La disfagia por alteración de los centros de deglución. Y encontrar cefalohematomas, hematomas en scalp, cambios pupilares que denoten la hipertensión o el edema cerebral, hipertensión intracraneana, y obviamente vamos a ver lesiones asociadas como son trauma cervical, como son trauma facial, como puede ser trauma en el tórax, etcétera, que acompañan a la florida manifestación de pacientes con trauma múltiple, y obviamente el traumatismo encefalocraniano como forma de presentación. En cuanto a los exámenes auxiliares, actualmente el estudio por tomografía axial computarizada o tomografía espiral multicorte se ha convenido como el método o la neuroimagen de elección para este tipo de pacientes. No necesitamos inyectar ningún tipo de contraste. Todas las tomografías deben ser sin contraste para poder evidenciar las lesiones o aquellos signos hiperdensos que nos pueden traducir un hematoma epidural, un hematoma sudural, contusiones hemorrágicas, desplazamiento de línea media, cambios en los ventrículos o algún otro tipo de lesión en la ventana ósea. Vale decir que vamos a tener dos tipos de ventanas: la ventana parenquimal, en la cual vamos a hablar sobre todo lo que es el contenido craneal, y la ventana ósea, en la cual vamos a evaluar el piso anterior, el piso medio, el piso posterior y todo lo que es
bóveda craneal para poder buscar fracturas pequeñas o groseras, poder medir el grado de desplazamiento, el grado de hundimiento o cizallamiento de estas estructuras. La radiografía de cráneo ha salido dentro de los protocolos o las guías en un traumatismo encefalocraniano. Antiguamente se podían utilizar en niños para evitar la carga excesiva de radiación. Sin embargo, cuando un paciente tiene un traumatismo encefalocraniano leve que no encuentra mayor signología de compromiso de la masa encefálica, la conducta correcta es mantener en observación durante 24 horas, evitar la exposición a radiación de forma innecesaria y si es que el paciente presentara algún tipo de cambio o ya sea en la expresión de sus síntomas o en los hallazgos de los signos que encontremos, es que recién se pueda proceder a un estudio tomográfico. La radiografía de cráneo ha salido dentro de los protocolos de emergencia para valoración de un paciente con injuria cerebral traumática, cualquiera fuera la severidad. La resonancia magnética tiene la indicación en pocos escenarios y básicamente en aquellos como la lesión axonal difusa, en el cual no encontramos mucha signología tomográfica, o en otras lesiones para evaluar daño terciario, no se hace la resonancia con un protocolo metabólico para ver lesiones, zonas cerebrales lesionadas de manera ya subaguda que no logramos explicar tras las imágenes de la tomografía espiral multicorte. Espacio. Vale. Vale. Sí. Acá hay de bebé, Margarita. Ya. Si no lo vas a buscar, a veces mañana en prima. Espérate. Regresa. Ahí. Vale. Despacio. No hay cama, doctora, ¿no? No hay cama para varón. En ambos cuadros podemos ver una tomografía espiral multicorte en la ventana parenquimal y la ventana ósea, en la cual podemos evidenciar el trauma en la región parieto-occipital del lado derecho, y en la ventana ósea podemos ver los fragmentos óseos que causan depresión con indicación quirúrgica, ¿no? Fue un paciente que tuvo una caída de altura, que llega con una herida contuso cortante en el cuero cabelludo de aproximadamente 15 centímetros, en Glasgow 15, ingresó a la unidad de shock trauma, se realizó la tomografía espiral multicorte evidenciando estas lesiones y según los protocolos de neurocirugía y de abordaje neurocrítico de la unidad de shock trauma tiene una indicación quirúrgica, por lo tanto se programó para ingresos a las operaciones de emergencia. Evolución favorable, el paciente se recupera después de aproximadamente 14 días, sale a piso y después de 14 días más, ya en total casi 30 días, está en casa. Secuelas ninguna. Obviamente para diagnosticar un traumatismo encefalocraniano, después de haber tenido esta revisión, en realidad logra ser algo muy sencillo, porque lo que tenemos que evaluar es básicamente el escenario donde se produjo la injuria, evaluar la cinemática del evento, si hubo agresión, si hubo colisión, si hubo contusión de un objeto que caía, si hubo rodamiento, si hubo aplastamiento, si hubo un escenario de un desastre natural,
cuál fue el tiempo de traslado, las medidas que se hicieron en el foco. Es decir, la cinemática del evento y el escenario constituyen una información muy valiosa para hacer el diagnóstico de traumatismo encefalocraniano y a la vez de injuria cerebral traumática. El examen físico detallado, no solamente de la región de la cabeza, del cuello y del tórax superior, sino de todo el cuerpo del paciente, nos van a ayudar a encontrar y a entender la cinemática si es que no tenemos este dato referido y poder estimar las lesiones del traumatismo encefalocraniano. La interpretación de la neuroimagen de forma adecuada al contexto es al final el mecanismo, el ítem que logra cerrar el círculo para diagnosticar un traumatismo encefalocraniano. Las fracturas de base de cráneo afectan más la fosa anterior y al temporal, que es al peñasco. Hay 3 signos acá que siempre van a ser clásicos, no los vemos mucho, pero siempre dentro del examen físico hay que buscarlos. El signo de Battle, que es la equimosis o cambios de coloración oscura detrás del pabellón auricular. Los ojos de mapache, que básicamente nos van a traducir una lesión de piso craneal anterior. Y la otorragia, piso medio, la epistaxis, piso anterior. Vamos a tener una traducción del compromiso de la base del cráneo según estos signos que podemos evidenciar. No siempre son observables a la inspección y los signos de fractura ni la salida del líquido cefalorraquídeo. Hay que tener mucho índice de sospecha para poder preguntar o poder inducir que el interrogatorio del paciente, si es que está despierto en Glasgow 15, nos pueda orientar a su aparición, específicamente de la rinorraquia o de la otorragia. No está de más hacer una otoscopía siempre a este tipo de pacientes para ver si la lesión no es una lesión del conducto auditivo o es una lesión de perforación. Recuerden que hay meningitis bulosas hemorrágicas que pueden conducir a un falso positivo cuando uno evidencia una otorragia. En este video podemos ver la otorragia en forma activa, el conducto auditivo externo del lado derecho, cómo nos puede manifestar una fractura de base de cráneo de piso medio en un paciente que ha venido por un traumatismo encefalocraniano, como se muestra en el video. En lo que respecta al tratamiento del traumatismo encefalocraniano, va a ser la conjunción de medidas prehospitalarias como medidas hospitalarias. Es tan importante el abordaje que se haga en el foco, en el lugar donde se produjo el accidente o el rescate, las medidas de estabilización y valoración que se puedan instaurar básicamente nos van a ayudar para que el transporte sea de manera oportuna, sea dirigido hacia un centro que tenga una posibilidad de hacer una neuroimagen para hacer la valoración del daño encefálico y a la vez si es que este centro tiene mecanismos de resolución o está enlazado con otros centros que tengan mecanismos de resolución como un neurocirujano de guardia, como un centro quirúrgico de emergencia, nos puede ayudar a hacer un mejor manejo del traumatismo encefalocraniano. Vale recalcar que el Hospital Rebagliati cuenta con un neurocirujano de guardia, con un intensivista, con sala de operaciones de emergencia. Sin embargo, otros hospitales como el Hospital Angamos, según el caso, puede servir como un elemento de cribado. ¿Qué quiere decir esto? Es que pacientes que han tenido traumatismo encefalocraniano leve o moderado pueden ser evaluados en hospitales de menor nivel, hacerse la neuroimagen, la valoración inicial, y si es que estos tienen lesiones focales,
que tengan que entrar a acto quirúrgico o cuyo pronóstico en las siguientes 12 horas no sea favorable, pues deben ser referidos al hospital Revalidate. Sin embargo, hay un gran porcentaje, como vimos ya en alguna parte de la estadística de la epidemiología, que constituye aproximadamente el 40-50%, que son casos moderados. Un 38% que eran casos leves, lo cual estamos hablando casi de un 75% en global entre leves y moderados, que no van a necesitar un acto quirúrgico, que no van a necesitar un neuromonitoreo y que deben ser solucionados en nivel de atención primaria o incluso en nivel hospitalario nivel 3. El transporte debe ser un transporte oportuno, conciso, el paciente totalmente estabilizado en los ejes de desplazamiento anterior y lateral de la cabeza, con un soporte de una vía salina. Atención inicial hospitalaria va a depender de los elementos de triaje, si este paciente va a ir al tópico o si este paciente va a ser catalogado como una prioridad 1 e irá a shock trauma para recibir las medidas de atención en lo que respecta a la vía aérea, a la parte de ventiloterapia o al uso de sustancias hipertónicas o osmolares para controlar la presión intracraneana. La valoración de severidad según la escala de Comey-Glasgow, según otros scores, tiene que ser oportuna y se puede hacer desde la parte prehospitalaria y volver a repetir en la parte hospitalaria para entender si hay algún proceso de evolución desfavorable o estacionaria. El periodo de observación logra constituir en aquellos pacientes con TEC leve o moderado, básicamente moderado, para observar durante las siguientes 24 horas si no hay signos de enclavamiento, signos de edema cerebral o de algún compromiso de una estructura que no fue adecuadamente valorada en la parte inicial. Las medidas de neuroprotección, de oxigenoterapia, ventiloterapia, control de fiebre, control de hiperglicemia, control del dolor o medidas ya de soporte crítico van a depender según el paciente, según su momento, según la cinemática y según la expectativa de recuperabilidad que éste posea. Criterios de ingresos a las operaciones, ya hablamos sobre los hematomas epidurales, sobre las ventriculomegalias que pueden suscitar el ingreso a colocación de una derivación ventricular externa, criterios de contrarreferencia en aquellos pacientes que ya fueron observados por un periodo de horas y que no han encontrado ningún tipo de variación en la neuroimagen, no encontramos ningún tipo de variación en la sintomatología ni en la signología que podamos haber objetivado. Por lo tanto, estos pacientes pueden ser contrarreferidos o dados de alta. Y es así como hay una serie de medidas de prevención, básicamente para la siniestralidad o la accidentabilidad en lo que son los traumatismos encefalocraneanos. Está de más decir que se viene dando una serie de medidas de evitar manejar en estado etílico, usar los puentes peatonales, ser prudente cuando uno cruza por la vía peatonal, no usar elementos de distracción como son audífonos, no caminar usando los dispositivos móviles, etcétera, para evitar ser atropellados, para evitar atropellar. Y otra de las medidas que la Organización Mundial de la Salud anda promoviendo es la protección de uno mismo y de las personas a quien uno ama, es decir, del uso de cascos. Es muy frecuente ver a niños en sus casas que ya tienen cascos con diversas formas, con diversos diseños que evitan que estos tengan contusiones craneales y por ende compromiso encefálico de la forma más doméstica que pueda existir. Entonces, la filosofía de usar cascos cuando están en elementos móviles como son scooters, como son bicicletas, como son triciclos, van desde los más niños hasta los más adultos. Manejar motocicleta ya es una obligación legal, está en la legislación de transporte que deben usar cascos. Sin embargo, actualmente aún podemos ver personas que se desplazan en motocicletas motorizadas y que no llevan casco. Entonces el casco es un dispositivo barato, sencillo, portátil, que nos puede ayudar a evitar severas lesiones cráneoencefálicas. Usar casco siempre que se deba y se pueda para evitar este tipo de consecuencias. Los criterios de referencia, es decir, cuando estamos en un hospital de menor nivel y queremos referir a un hospital de mayor nivel, es obviamente porque creemos que después de tener una neuroimagen el paciente tenga una necesidad quirúrgica por la presión intracraneal elevada, porque sospechamos un hematoma epidural, porque tiene un hematoma subdural que hace compresión de los cuerpos ventriculares, si tiene una
fractura de cráneo deprimida más de 0,5 milímetros o más de 10 milímetros también es una indicación quirúrgica y debe ingresar a un hospital de mayor nivel. Todos aquellos pacientes con trauma severo que necesitan neuromonitoreo deben ser referidos a un hospital como el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, Hospital Guillermo Almenara, Hospital Carrión, 2 de Mayo, donde cuentan con unidades de neuromonitoreo. Aquellos centros que no tengan disponible obtener una neuroimagen de tipo de tomografía axial computarizada o tomografía espiral multicorte, deben referir sus pacientes a un centro que sí los tenga, porque la neuroimagen nos va a ayudar a valorar la severidad y el pronóstico de este tipo de lesiones. Obviamente el trauma asociado al traumatismo encefalocraniano también es otra de las indicaciones de referencia, porque pueden tener pacientes con un traumatismo encefalocraniano leves moderados, pero tienen un trauma torácico severo, porque tienen un trauma abdominal severo, porque tienen un trauma vertebromedular que conlleva a mayor gravedad de evolución en las siguientes 24-48 horas. Por lo tanto, deben ser referidos a centros con mayor capacidad resolutiva. En lo que respecta a las conclusiones, bueno, son los que hemos detallado en toda la exposición. Trauma muy frecuente en nuestro país, lo vemos todos los días. Sexo predominante es el masculino. Los accidentes de tránsito y las caídas son las causas más comunes. La cinemática del trauma es muy importante para entender las lesiones, para poder hacer un pronóstico de la evolución de estas. La injuria primaria y secundaria suelen ser importantes en la expresión de la severidad. La terciaria vamos a estar más relacionados a lo que es los grados de postración o las secuelas que van a dejar o la recuperabilidad neuronal que se va a esperar. La escala Ecomeg-Glasgow es el score de severidad más usado y debemos estar muy familiarizados. La neuroimagen, ya sea una tomografía espiral multicorte craneal sin contraste, nos va a ser de una ayuda vital para valorar estos pacientes. Nunca olvidar las lesiones asociadas a esto y obviamente el tratamiento que debe empezar desde el foco de estabilización de los pacientes hasta la parte de terapia intensiva en los niveles hospitalarios.